La idea es que se vean enfoques complementarios y no olvidar que la experiencia de un ser humano es única y todo lo que podemos acceder desde afuera es relativo, aunque efectivamente necesitamos un consenso para poder evaluar qué cosa ayuda y qué cosa no. Se me pidió evaluar la literatura que existe sobre la evidencia en el análisis transaccional y eso es lo que voy a presentar. El análisis transaccional está dentro de las psicoterapias humanistas, es decir, que buscan la autonomía y bienestar de la persona más allá de solo disminuir un síntoma o una patología. No busca etiquetar a la persona con un diagnóstico, sino desarrollar habilidades que ya tiene y que no ha utilizado durante mucho tiempo, o que si no las tiene, las pueda desarrollar y aplicar en su vida diaria, más allá de los síntomas. De tal manera que una persona podría mantener síntomas y sentirse mejor, más adaptativo, independientemente que en las escalas no disminuyan esos factores. Acá es una breve línea de tiempo del desarrollo de la TI y la publicación de evidencias. Aquí tienen a Eric Berne, el psiquiatra canadiense nacionalizado estadounidense que creó la escuela. Berne empezó la diagramación de lo que era el análisis transaccional en 1949 y publicó 5 estudios hasta 1961 sobre la intuición. Son los primeros estudios científicos sobre lo que es la intuición. ¿Qué cosa es aquello que sabemos, pero no sabemos cómo lo sabemos? Y esos fueron los estudios que dieron paso para que después, en el año 61, publicara el primer libro en el cual plantea ya la presencia del análisis transaccional con la división de la estructura de la personalidad en padre, adulto y niño, identificando al padre como todos los aprendizajes que recibimos luego del nacimiento, la cultura, las normas, lo que recibimos de la sociedad y de nuestros padres, el niño la parte biológica con lo cual venimos y nos expresamos, y el adulto la capacidad de reflexionar sobre lo que nos han enseñado, sobre lo que sentimos y sobre lo que conviene hacer. Sin embargo, es en el año 64 donde publica lo que se considera uno de los mayores bestsellers en psicoterapia, que es Juegos en que participamos. El análisis transaccional plantea que las personas representamos, sin quererlo, por aprendizaje, 3 grandes grupos de roles de comportamiento, ¿no? Criticando como perseguidor, intentando ayudar a otras personas sin que nos lo pidan, como salvador, y quejándonos de lo que nos sucede sin ver alternativas de mejora, que es la víctima. El triángulo dramático que después Stephen Karman diagrama con un triángulo efectivamente con punta hacia abajo. Este libro tuvo un impacto en la década de los 60 en Estados Unidos y en el mundo, y a la vez también tuvo la desventaja de que comenzó a ser criticado por explicar términos que hasta ese momento la terapia psicoanalítica o la cognitivo-conductual o inclusive la sistémica planteaban con conceptos sumamente complejos. Berne planteaba de que si un conocimiento no puede ser presentado como para que un niño de 8 años lo entienda, es un conocimiento que no va a ser potente, no va a ser efectivo. De tal manera de que las personas que leían Juegos en que participamos, intentando buscar una crítica, intentando buscar un defecto, decían que era algo muy simple, sin ver que se utilizan metáforas para representar lo complejo del comportamiento humano. Este mismo año, el 64, se crea la Asociación Internacional de Análisis Transaccional con Berne y sus seguidores. Y es importante porque es la asociación que va a generar después toda la organización de lo que es el análisis transaccional en el mundo. En el año 70 fallece Berne. 2 meses después de su fallecimiento se publica su último libro, que es ¿Qué dice usted después de decir hola?, donde establece todas las bases teóricas y prácticas de lo que él denomina el argumento de vida, o un plan no consciente que desarrollamos los individuos de nuestra primera infancia intuitivamente para adaptarnos al entorno, y que se va repitiendo y repitiendo durante nuestra vida si es que no somos conscientes que lo tenemos. En este libro es donde está las últimas bases que Berne plantea de la T, pero sin embargo, a raíz de todos los seguidores que tuvo Berne, durante los siguientes 20 años se desarrollan las bases teóricas y las aplicaciones de sus conocimientos. Y en el año 71 la ITA crea, para fomentar el desarrollo de la AT a nivel de investigación y de aplicación, la conformación de los premios Berne, que se han dado, salvo algunos años de interrupción, hasta el año presente. Y ahí es donde un consejo de la ITA evalúa cuáles son los mejores trabajos que merecen esta calificación. Es como decir el premio Nobel de los transaccionalistas, ¿no? Y muchos de los trabajos que voy a presentar, algunos de ellos pertenecen a personas que han ganado este premio Berne.
Y en el año 71, en simultáneo con la creación de los premios Verne, se publica la primera edición del Transactional Analysis Journal, que es la publicación con más impacto científico a nivel internacional de análisis transaccional. Bueno, lo que vamos a revisar en esta mañana son 5 o 6 estudios que se han publicado sobre efectividad y eficacia y evidencia de que las intervenciones con AT tienen efecto. El primero y el fundacional es un estudio de efectividad del AT que hace Novey, que publica en el Transactional Analysis Journal en el año 99. En el año 2002 replica este estudio a nivel internacional en todo el mundo, que es el estudio de efectividad a nivel internacional. En el año 2010 tenemos una revisión de la evidencia científica del AT al año indicado, 2010, por Olson, y que se publicó en esta revista que es del Reino Unido, la International Journal Transactional Analysis Research and Practice, que es una revista de acceso abierto, a diferencia del TAG, que sí es con pago. Y aparece justamente como una necesidad de que la difusión del conocimiento sea de libre acceso, que es una de las limitaciones también que tienen los modelos de investigación, que muchas veces para países en desarrollo no acceden por el costo que tienen las publicaciones. En el año 2020 tenemos una revisión española de estudios de eficacia y efectividad del AT del año 2020 de Martínez y colaboradores en la revista de la Asociación de Profesionales de Psicología Humanista y Análisis Transaccional. Y finalmente vamos a ver la publicación de hace 3 años del grupo Voss y Van Rijn, que son investigadores del Instituto Metanoia de Londres, sobre revisión de instrumentos del análisis transaccional y la evidencia del modelo conceptual, es decir, qué de lo que conceptúa o estructura las intervenciones del AT tiene evidencia en los estudios científicos a nivel internacional. Este es el primer estudio que les mencioné de Novey en el año 99, se denominó la efectividad del análisis transaccional, se publicó en el año 99 en enero, y tiene características interesantes, puesto que Novey lo que hace es evaluar los resultados de una encuesta de salud mental de Consumer Reports, que es una revista en Estados Unidos que realizaba encuestas poblacionales de diversos temas. Y en el año 95, asesorados por Martin Seligman, la revista hace un estudio internacional sobre salud mental. Y en ese estudio se envió a sus suscriptores, a 180,000 suscriptores, esta encuesta de salud mental. Se recibieron 7,000 respuestas, de las cuales 2,846 correspondieron a clientes que en ese momento estaban en tratamiento de psicoterapia. Comparando con 248 clientes de 5 analistas transaccionales que Novey buscó para aplicar las mismas preguntas que se hizo en el estudio grande de Consumer Reports sobre psicoterapia. Entonces, de esa gran base de datos, de miles de respuestas, extrajo los datos que ya tenía la encuesta de Consumer Reports y lo aplicó a 248 clientes de 5 analistas transaccionales que él invitó para participar en el estudio. Obviamente, los clientes no enviaban las respuestas al mismo terapeuta, se les invitaba por correo desde otro lado. Lo que hacía el terapeuta era simplemente preguntar a las personas si deseaban participar en el estudio, y los que daban su consentimiento participaban y enviaban la encuesta. ¿Qué se evaluaba en ese cuestionario? Eran 26 preguntas que evaluaban qué tipo de psicoterapia recibían estas personas, la duración de las sesiones, el tiempo, frecuencia que tenían la terapia, el tipo de terapeuta y el modelo que utilizaba. Recuerden que este es el instrumento de la encuesta grande. Y se centraron en los costos también y limitaciones de atención. Dicho sea de paso, no tiene que ver con el AT, pero se encontró en este estudio grande que la limitación del acceso al servicio de salud era importante para que la psicoterapia justamente no funcionase. Pero dentro de los dominios directos de psicoterapia se planteó qué problema específico tenía la persona, es decir, los síntomas, al inicio del tratamiento y al momento que realizaba la encuesta. Cómo afectaba esa dificultad en su entorno laboral social, la capacidad de relacionarse, la productividad que tenía y la capacidad de afrontar el estrés. Y a nivel del dominio personal, qué tanto la persona disfrutaba de la vida, tenía un desarrollo personal e intuición, que es la capacidad de poder adaptarse y tener una solución adecuada de manera pertinente, la autoestima y la confianza, y el alivio de estados de ánimo cuando estos disminuían. Como se dan cuenta,
2 de los 3 dominios no tienen que ver con patología, sino con capacidad de adaptación y con capacidad de bienestar. Y finalmente, la evaluación de la competencia del terapeuta, la satisfacción con la terapia y por qué terminó la terapia si es que ésta se daba. Este es lo que evaluaba la encuesta grande. ¿Qué se encontró? En la encuesta se implicaron en esos 3 grandes rubros, se planteaba de 0 a 100, de tal manera que 0 era que no se obtuvo nada y 300 el máximo de beneficio. Entonces, con respecto al desarrollo, miren ustedes, todas las barras negras que están en la parte posterior son los resultados del análisis transaccional. En todos los momentos de intervención, sea un mes, 1 a 2 meses, 3 a 6 meses, hasta más de 2 años, todos los clientes que estaban en análisis transaccional mencionaron una mayor puntuación en la escala de 0 a 300, siendo la menor de 75% hasta un 87% de mejoría. Nótese, como mencionó el doctor Bustamante, que todas las terapias tuvieron una mejoría porque empieza en 200 el mínimo. O sea, cualquiera que haya sido el modelo, de 0 a 300, el mínimo obtuvo 200. Entonces, de este factor, el grupo que estaba recibiendo análisis transaccional es el que tuvo mejores resultados. ¿Cómo se concluyó entonces? Que el tratamiento de más de 6 meses termina siendo 40% más efectivo que el de menor de 6 meses, lo que se mencionó también hace un momento. Y que hay una mayor satisfacción y efectividad en clientes que reciben terapia de analistas transaccionales certificados, y eso también es interesante porque en el AT, para poder considerarse como analista transaccional se tiene que pasar un examen internacional de membresía clínica y para enseñarlo de membresía didacta. Es un buró que organiza la asociación regional para que se califique. Por supuesto que hay personas que lo ejercen sin esa calificación, lo cual no es adecuado, pero la terapia en la escuela pide y exige justamente que se pase este examen internacional para poder aplicarlo, con un P de 0.001, versus otros grupos de profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, consejeros inclusive, y estos mayores a su vez que los médicos de familia que no aplicaban psicoterapia en sí, sino que más bien hacían intervenciones de soporte. En el año 2002, Novey, el mismo autor, amplía a un estudio internacional lo mismo, comparar las encuestas, los resultados de las encuestas grandes de Consumer Reports, pero ahora amplía a una evaluación de satisfacción y efectividad de la T en los últimos 5 años con 932 clientes, ya no 248, sino 900, ya no de 5, sino de 27 analistas transaccionales, ya no solamente de Estados Unidos, sino de 8 países, México, España, de habla hispana, Australia, Suiza, Francia, Italia, Estados Unidos y Canadá. Se tradujo el instrumento a todos estos idiomas que hablan en estos países. Siempre con la base de la encuesta de Consumer Reports. Se valoran los mismos criterios, ¿no? La duración de la terapia, la efectividad y los dominios de problema laboral, social y personal. Resultados, igual, las barras negras corresponden al análisis transaccional, tanto desde la aplicación de menos de un mes o un mes hasta más de 2 años, todas las personas que recibían terapia con análisis transaccional en estos 3 dominios de 0 a 300 puntuaron mucho mejor que cualquier otra psicoterapia. Y el mínimo que se consiguió de más de 6 meses fue hasta un 76.6% de mejoría en esa escala, que como recordarán, tiene solo un tercio de valoración de la parte patológica. En cuanto al tratamiento en sí mismo, acá tenemos una comparación de menos de 6 meses a más de 6 meses. El análisis transaccional representa que esta mejoría es un 40% más que el propio análisis transaccional cuando es más de 6 meses el tratamiento. Es estándar, más de 6 meses. Igual, en la parte de los dominios laboral, social y en personal, la mejoría laboral y social, 40% de mejoría versus 20 cuando son más de 6 meses, 54% de mejoría versus 27, mayor de 6 meses en la mejora personal. Los resultados entonces son los mismos. En el estudio internacional, más de 6 meses, aumento mejor un 40% adicional al menor de 6 meses y se mantiene que hay una mayor satisfacción y efectividad en clientes de análisis transaccional certificados en síntomas y dominio personal, laboral y social con este P versus los psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales. A su vez, todo este grupo mayor que lo que hacían consejeros de salud mental y todos mayores que los que hacían los médicos de familia. En el año 2010, como mencioné, se comienza a publicar la revista de análisis transaccional, investigación y práctica, y
El artículo fundacional de esta revista es el que hace Thomas Olson, que se le pide que haga cuál es la evidencia científica del análisis transaccional hasta ese año, hasta el 2010. Y lo que encuentra es que luego de una revisión de 326 publicaciones sobre AT, desde el año 63 hasta el 2010, en el año en que se hizo el estudio, se identificaron las áreas de intervención de la AT, que son psicoterapia, consejería, educativa y organizacional. Y se puso como otros, cualquier otra aplicación que no correspondiese específicamente a una de estas áreas. Dicho sea de paso, la certificación internacional en análisis transaccional implica esta diferencia. Analista transaccional clínico, que hace intervención en psicoterapia, educativo, que hace intervención en procesos educativos en los colegios, y organizacional, de cual se deriva también todas las intervenciones de recursos humanos, coaching, etc. Se encontró entonces que había 97 artículos sobre psicoterapia, 15 sobre consejería, 100 sobre educativo, 15 organizativo y en general 99, 326. Entonces, hay bastante de aplicación del AT fuera del ambiente clínico, en la parte organizativa y educativa. Y este es el perfil de las publicaciones. ¿Qué se encontró? En los estudios sobre psicoterapia, que son 97, que cumplieron criterios de inclusión porque algunos no tenían la metodología adecuada, se identificó que de esos, el 57%, o sea, 50 de 88, demostraba efectos clínicos favorables significativos al momento de pasar el análisis estadístico, ¿no? El 57% de los estudios desde el año 1963 hasta el año 2010 consultados por Olson. En el año 2010, José Manuel Martínez y colaboradores publica en la revista de la Asociación de Profesionales de Psicología Humanista y Análisis Transaccional este artículo doble sobre estudios de eficacia y efectividad del análisis transaccional, lo que sabemos hasta el 2020 y hasta el 2022, ¿no? En dos partes. Y es interesante porque más o menos por el año 2020 ya se estaba generando en España una respuesta de los analistas transaccionales frente a la exclusión que había hecho el Ministerio de Sanidad de España del análisis transaccional como una psicoterapia basada en evidencia. Y en virtud de la demostración que hicieron los españoles y los estudios que publicaron, reingresó nuevamente dentro de la lista de psicoterapias para intervención en España. Fue, como se diría, un pequeño escándalo, ¿no? Que no incluyeran al análisis transaccional dentro de esas psicoterapias. ¿Qué es lo que hizo este grupo de investigadores? 106 estudios controlados y 3 metaanálisis sobre eficacia y efectividad del AT desde el 1961 hasta 2020. Publicaciones en PubMed, Info, Psych Articles, Cielo, Science Direct y PubSec. Esto es amplísimo, el artículo tiene como 80 páginas, pero en resumen, se han encontrado resultados de efectividad del AT en crisis, estrés agudo y estrés crónico. Trastornos psicosomáticos y otras enfermedades como cefalea, dolor crónico, alteración de la función sexual, control de glicemia, hipertensión arterial, sobrepeso, cáncer, esclerosis, etc. En general, trastornos psicofisiológicos también que tienen impacto en la salud mental. En la evaluación psicopatológica, para evaluar el estado clínico, en la autoestima, resolución de problemas, adaptación social, mejora en la comunicación y relaciones de pareja y familia y con servicios de salud inclusive. Trastornos de personalidad, violencia, agresión, adicciones al alcohol y otras drogas, trastornos de ansiedad y depresión y esquizofrenia. Y los 3 metaanálisis que consultaron, el primero fue del año 77, con 375 evaluaciones de efectividad, y los resultados son similares en psicoterapia, sea de sensibilización sistemática, modificación de conducta, terapia racional emotiva, terapia psicodinámica y AT. Como grupo, todas las psicoterapias en este metaanálisis planteaban que la persona tratada estaba mejor que el 75% de las personas que no recibían tratamiento con psicoterapia. En el año 80 amplía su propio metaanálisis, ya con 475, y los resultados son similares. Y acá ya se están incluyendo 9 estudios específicos sobre AT que incluyen o forman parte de esa estadística de mejoría. Y el tercer metaanálisis que revisan los españoles es del 2006, en donde encuentran que para el tratamiento de depresión en embarazo y posparto, de 13 tratamientos disponibles, el que tenía atención de grupo con análisis transaccional, terapia cognitivo-conductual y educación era significativamente efectivo. Y entramos a los últimos 2 artículos que vamos a ver. Este es una revisión sistemática sobre los instrumentos
basados en análisis transaccional que demuestran una eficacia para medir lo que desean medir. Se publicó en el año 2021 por Voss y Ring. ¿Qué se hizo? Se revisó 12.287 resultados de publicaciones de instrumentos psicométricos que operacionalizaban algún concepto del análisis transaccional en las bases de datos que están indicadas. Y de estos se seleccionaron 263 estudios que contenían hasta 56 instrumentos que en su construcción incluían algún concepto sobre análisis transaccional. ¿Qué se encontró? Que aquellos que involucraban la evaluación de las manifestaciones del estado del yo, que ya les comenté hace un momento, son los que tenían mayor evidencia con calidad de regular a buena en el área de evaluación de instrumentos. El esquema Mood Inventory, el Tokyo Egogram, el Adjective Checklist, el ANIN A36 y la escala de posición existencial o posición de vida, que es la manera como desde el análisis transaccional se plantea que una persona se reconoce a sí mismo e identifica cómo reconoce a los demás, cómo se posiciona relacionalmente en el mundo. Es interesante porque gran parte de la publicación que viene de la T no viene necesariamente de Estados Unidos, sino de Europa y Asia. Por eso es que en Japón hay bastantes publicaciones sobre egogramas. Resultados de los metaanálisis que revisaron, la psicopatología de la persona y los síntomas físicos que tiene están asociados de una manera significativa a una mayor intensidad de las manifestaciones de lo que el AT propone como padre crítico, niño adaptado y adulto integrado débil, que es la poca capacidad de reflexionar sobre lo que me conviene en este momento. Entonces, independientemente de cómo utilicemos la metáfora que cada psicoterapia tenga, en el caso de los estudios, cuando hay manifestaciones de estas características que en el AT se llama padre crítico, la persona que es crítica, descalificadora, recriminadora, el niño adaptado, que es cuando se somete, no toma decisiones por sí mismo, cuando depende emocionalmente, y cuando no toma decisiones por sí mismo en autonomía, genera una relación muy importante y significativa con psicopatología y síntomas físicos, lo cual abre la posibilidad de intervención terapéutica en ello. Los estilos de afrontamiento y las posiciones existenciales en las cuales considera que él o ella no está bien o él y los otros no están bien tampoco. Y finalmente, este es el último estudio donde se evalúa las evidencias que tiene el modelo conceptual de análisis transaccional en una revisión de la literatura científica hasta el año 2021. O sea, ya no solamente la aplicación de técnicas de la T, sino todo el modelo. ¿Qué cosas que tiene el modelo tienen fundamentación científica? Entonces se evaluaron 75 estudios y muestran en el resultado que la T tiene efectos positivos de moderados a importantes en la psicopatología, cuando hay un problema de salud mental, en la autoeficacia de la persona, que se percibe más capaz y más competente de enfrentar los problemas, en su funcionamiento social y en la mejora de la expresión de sus comportamientos a nivel de los estados del yo. Mejora en la expresión de conductas adecuadas y adaptativas en la interacción social. Y lo que vamos a ver es eso, el esquema del modelo conceptual, fundamentos de aplicación de efectividad de la T con base en la evidencia. ¿Qué hicieron estos investigadores? Aparte de la revisión de la literatura, lo que hicieron fue encuestar a 238 analistas transaccionales a nivel del mundo y les preguntaron qué conocimientos que ustedes aplican consideran que son los que desarrollan mayor impacto, efectividad y son efectivos para los clientes que ustedes atienden. Entonces, nuevamente, al igual como el estudio de Novey, se revisa la literatura y se compara con lo que los propios analistas transaccionales hacen en su práctica. ¿Qué se encontró? En resumen, tanto los analistas transaccionales encuestados como la revisión de todos estos estudios científicos plantean que hay base científica para lo que el análisis transaccional considera que es la etiología de los problemas en el comportamiento humano y social. A nivel de que las personas, los seres humanos, recibimos mensajes de nuestras figuras significativas de crianza y existen eventos en la infancia que son importantes para nuestro desarrollo. Y eso tiene que ver con mensajes parentales o incluso intergeneracionales que se van pasando de generación en generación, por ejemplo, en las consecuencias que tiene la violencia en una siguiente o subsiguiente generación de quien la sufrió. El balance de caricias, que es el estímulo o reconocimiento, el AT plantea que la caricia es el reconocimiento de otra persona. Dependiendo de si hay un reconocimiento, una descalificación, eso va a impactar en el ser humano.
Y evidentemente no con el nombre de caricia, pero como reconocimiento, como apoyo, la literatura es aplastantemente significativa de que eso soporta y ayuda cuando se tiene y que no ayuda cuando se carece. Y los problemas que se tengan en el desarrollo. El segundo concepto es que el análisis transaccional trabaja con que el ser humano, en el entorno en el cual nace y se desarrolla, necesita adaptarse, ¿no? Es lógico, ¿no? Un bebé, un niño pequeño no va a ponerse a discutir con su padre, se adapta a lo que sucede. Y eso es lo que se denomina decisiones básicas en AT. Entonces, dependiendo si hay conducta, aceptación o rechazo, desconexión emocional o estilos cognitivos de los padres sesgados, va a generar un impacto en la salud mental de las personas. Y esto es lo que también va a determinar después en el concepto que es guión o argumento de vida en el AT. Los eventos de vida, efectivamente, experiencias, sucesos y traumas van a afectar la salud mental. Verne decía de que el ser humano tiene un desarrollo como si fuese una pila de monedas. Mientras más abajo una moneda se mueva, la torre se va haciendo cada vez más distorsionada. El limitar necesidades existenciales, por ejemplo, la libertad, el significado de la vida, la mortalidad, la vulnerabilidad, tiene un impacto importante en la salud mental. Como hemos estado viendo, el AT no solamente ve la parte clínica, sino la parte del bienestar, la parte del desarrollo. Entonces, en una sociedad en la cual es injusta, corrupta, informal, como la latinoamericana y peruana en especial, estas limitaciones existenciales ya traen una dificultad, no solamente en las personas que reciben psicoterapia, sino en los propios psicoterapeutas, que son parte de la población. Y obviamente las características genéticas y temperamento, ¿no? El AT reconoce claramente en la metáfora del estado niño toda la parte genética y comportamental a nivel de temperamento. Y esto se relaciona con cómo el fenómeno clínico que conceptúa, que metaforiza el análisis transaccional, plantea la posibilidad de una intervención terapéutica. La división de la personalidad en estos tres estados, ¿no? El padre, el adulto y el niño, el padre con una forma crítica, descalificadora, nutritiva, con una forma comprensiva y de apoyo, el adulto que es el que reflexiona, y el niño dividido en el niño libre que expresa sus emociones con libertad, el adaptado que se somete y el rebelde que replica de una manera inadecuada, de una manera reactiva a lo que sucede. Y esta definición, independientemente de que los estudios lo identifiquen como padre crítico, tiene evidencia. En algunos estudios es como criticidad. En algunos estudios el padre nutritivo está como comprensión, como permiso, como compasión. La capacidad del adulto está en todas las publicaciones cognitivo-conductuales para evitar sesgos. Y se plantea en el funcionamiento social a través de las transacciones, que es lo que le da nombre a la psicoterapia. El análisis transaccional fue planteado como una intervención social, grupal, de interacción entre las personas. Y esto implica la concepción de que los otros están bien, no en el sentido de que estén haciendo las cosas bien, sino en el sentido de que valen, que son importantes. Y que si no estoy de acuerdo con ello, puedo poner un límite. No que parto de la idea de que está mal y que tengo que arreglar algo en él porque yo tengo la solución, sino por el hecho de que necesitamos considerar a la otra persona como un ser humano valioso para no entrar en las descalificaciones o en posiciones de salvación o de crítica. Y la autoeficacia de que si los otros pueden estar o están bien, yo también estoy bien, yo también lo puedo hacer. Los resultados que se obtienen aplicando esta conceptualización en la T es que va a haber personas que van a desarrollar patología estrictamente diagnosticable o estrés psicológico, no una enfermedad, pero situaciones de desadaptación momentáneo o más largo. Va a haber otras que se van a autorrealizar viviendo una vida con significado y satisfactoria, que tiene que ver con lo que hemos visto de teología, y el bienestar general va a identificar cómo la persona se comporta, se adapta y obtiene calidad de vida, que son criterios también que se encuentran en la literatura de que contribuyen al bienestar y a la mejora de la salud mental de las personas que reciben tratamiento. El objetivo entonces del AT no es quitar una patología, disminuir un síntoma o que baje en una escala la persona. Lo hace, pero el objetivo es tener la autorrealización y bienestar general adaptativo a su condición. Y esos son los resultados que también tienen evidencia. Finalmente, como parte del modelo, se plantea qué características tiene el terapeuta transaccional que demuestra que tiene efectividad. Son 4. Competencias terapéuticas que tienen los analistas transaccionales que forman parte de una evidencia científica. La primera es que analiza fenómenos clínicos y etológicos en un marco conceptual, evaluando y presentación del caso clínico, haciendo el análisis de los estados del yo,
el funcionamiento social, independientemente de que haya o no patología, la autoeficacia y el desarrollo teológico y el análisis de lo que no se habla, ¿no? La parte no verbal. Entonces, una competencia terapéutica bastante obvia en cualquier psicoterapia es que la persona sepa qué cosa es lo que sabe, para qué va a intervenir y lo evalúe dentro de un marco conceptual que esté validado. La segunda es que su tratamiento tenga estructura. En el análisis transaccional, la intervención se hace a nivel de un contrato terapéutico, que es un acuerdo entre la posibilidad de reflexión del cliente y el terapeuta. Procesos de psicoeducación y que se desarrollan etapas de tratamiento de manera progresiva y en acuerdo con el cliente. El trabajo se hace en la experiencia vivida aquí y ahora. Se regresa al pasado no para buscar explicaciones, sino para entender qué cosas fueron lo que están influenciando en el comportamiento de la persona y qué cosa ahora necesita desarrollar de manera distinta. En el análisis transaccional no se trabaja con quitar o no hacer algo o dejar de hacer algo, sino qué vas a hacer en lugar de lo que se ha estado haciendo. No se identifica que tú tienes la culpa por lo que ha sucedido, sino que era la única opción que tenías en ese momento disponible. Ahora tienes más opciones y eso necesitas hacerlo aquí y ahora. El pasado ya no existe y el futuro todavía no ha sucedido. Lo que puedes hacer es ahora el cambio. Y finalmente, algo que es importante para todas las psicoterapias, que el analista transaccional certificado desarrolle una relación positiva, terapeuta, usuario, cliente. La alianza terapéutica, la colaboración mutua, la empatía, el respeto, la afirmación, la autenticidad, la congruencia. Los fenómenos de transferencia y contratransferencia los maneja, no a nivel psicodinámico, sino a nivel de interacciones transaccionales, y que puede inclusive reflexionar sobre la reparación de rupturas de la alianza. No es infrecuente que en el análisis transaccional la persona que está haciendo como terapeuta plantee, ¿no? ¿De qué se ha dado cuenta en ese momento? ¿Le está ayudando lo que está haciendo? ¿Qué considera usted que está limitando su desarrollo? ¿Qué factores están interviniendo para que usted tenga esa limitación de aplicarlo? Muchas veces dejan el tratamiento por acuerdo y después regresan una vez que han reflexionado sobre lo que esto impacta en ellos mismos. De tal manera de que cada uno de estos cuadritos o de cada una de estas barras tiene pues sus respectivas representaciones a nivel de estudios. En el artículo publicado que tiene más de 40 páginas, cada uno de estos cuadros tiene las evidencias y los estudios que en la literatura se plantea al respecto.